Hola amigos, buenos días. Por fin con ustedes. Lo prometido lo estamos cumpliendo. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que nos escriben en las redes sociales, a todos los amigos, a todos los pacientes que han esperado este programa con entusiasmo. El Journal de Cirugía Plástica es el primer programa en el Perú donde trataremos temas realmente con toda la veracidad que se debe tomar el asunto. Ya va a ser muy educativo, muy entretenido y va a ser muy orientador porque se va a hablar de todo. Ustedes también podrán escribirnos, hacernos sus preguntas por inbox, por teléfono. Es decir, aquí la idea es que de una vez por todas sepan la verdad acerca de la cirugía plástica y no estemos siendo engañados por las calles por falsos profetas, digamos, de la especialidad que solo lo hacen por un tema económico meramente. Así que quiero agradecer a Radio Miraflores por la acogida, a Juan Vargas Comunicaciones por toda su ayuda y su apoyo, que sin él no sería posible este programa, y lo tomamos con alegría. Es un programa muy natural. Aquí trataremos temas serios, pero no quiere decir con eso que vamos a estar serios en el sentido literal de la palabra. Nuestra función es revelarles los secretos de la cirugía plástica. Esto llega a nivel nacional. Lo más emocionante es que, como ustedes comprenderán, las redes sociales son internacionales y están ahora con mucho orgullo oyéndonos desde Europa y de todas partes del mundo, y queremos fomentar nuestra filosofía en este programa, que van a ver ustedes poco a poco, lunes tras lunes, que la honestidad, la veracidad del cirujano plástico verdadero es realmente muy importante. Y así pedimos que el paciente sea de igual manera leal, fiel, no mienta, que logre, porque esto es un arte y hay que disfrutarlo. El arte no se puede pintar, no se puede esculpir con una escopeta en la cabeza. El arte fluye y hay que ponerse de acuerdo entre el paciente y nosotros. Así que, señoras y señores, hacemos una pausa en estos momentos para dar paso a nuestros invitados, que el día de hoy tenemos invitados de lujo. El doctor Gustavo Núñez es un expresidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, que ha organizado diversos eventos y congresos internacionales. Y tenemos en la segunda parte a Thalía Schwarzman, que nos va a hablar sobre econutrición, que es muy importante. El tema de hoy es liposucción, así que pueden preparar sus preguntas. Una pausa y volvemos. Entramos aquí con el doctor Gustavo Núñez, expresidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que dicho sea de paso van a ser temas tocados. Esto no quiere decir que sea un programa dedicado a la estética, va a ser dedicado también a la reparación, a la reconstrucción, a los quemados, es decir, vamos a abarcar temas diversos. Pero hay un tema que está en las calles y hemos elegido la liposucción porque es un tema del día a día, es un tema tocado y mal tocado y muy popular, y entonces es por ello que hemos elegido este tema. Presentamos al doctor Gustavo Núñez, quien vamos a tocar un poquito. Queremos que entiendan un poquito cómo nació todo este tema de la liposucción. Doctor Núñez, un gusto para mí tenerlo en el programa, y quisiera que con todo su conocimiento, nos dé un resumen de cómo nació la liposucción. Ricardo, muchas gracias por invitarme a tu lanzamiento, al primer programa, y con todo gusto para que los oyentes de Radio Miraflores puedan informarse respecto a este tema. Este es un tema que viene de muy antiguo, pues el hecho de quitarse el exceso de grasa, sobre todo en las mujeres, ha sido algo que las ha atormentado, me imagino, desde épocas ancestrales. En la época moderna, por ahí en la década entre los 1975 a 1980, se hicieron muchos esfuerzos para quitar esa grasa a través de diferentes métodos, como curetas, a través de orificios, con resultados desastrosos, hasta que el doctor Hilou en Francia asocia una cánula, o sea, un elemento, un hueco con un orificio en el extremo, y lo acopla a una máquina que se utilizaba para hacer vacío, para hacer los abortos en aquella época. El éxito fue importante, pues ya no había tantas complicaciones como antes, y se logró
retira la grasa de estos lugares donde se están acumulados. Ahora, tenemos que decir que las mujeres, sobre todo, que son las que más se someten a liposucción, tienen acumulaciones de grasa en zonas muy específicas. Las caderas, un poco más abajo de las caderas, en los trocánteres, en lo que le llaman las cartucheras, debajo del ombligo y en la parte superior del ombligo, generalmente son las zonas donde más se acumulan. Es importante también recalcar que este no es un tratamiento para el sobrepeso, no es un tratamiento para la obesidad. Este es un tratamiento para lo que se llaman lipodistrofias, que son acumulaciones de grasa localizadas. En cuanto, para terminar con el tema de la historia, luego aparecen la liposucción ultrasónica, que a través del ultrasonido hace explotar las células grasas y lo que se obtiene prácticamente es aceite, pero igualmente el resultado es beneficioso. Y finalmente la liposucción láser, ¿no? Eso más o menos para hacer un resumen en cuanto a lo que es historia de la liposucción. Es importante, doctor, hacerles notar a nuestros amigos televidentes de que la grasa muchas veces la confunden con cualquier cosa menos con un tejido vivo. Es decir, el tejido graso, por más conectivo que podría ser de alguna manera, pero son células grasas y es un tejido. De ahí donde viene la palabra injerto de grasa para aumento de glúteos y aumento de una serie de zonas. No es colocar una sustancia, no es colocar un aceite. La gente lo confunde mucho con eso. Son células donde uno las injerta y prenden y forman nuevos neovasos sanguíneos que son alimentados, etcétera, etcétera. Esa grasa puede quedar de por vida y otro grupo puede ser reabsorbido, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, hay diferentes cirujanos. Yo creo que la liposucción, ¿usted qué opina? Yo creo que la liposucción, después de haber pasado por curetas y desastres en sus primeros intentos hace pues muchos años, la tumescente con el doctor Klein fue el que da un paso adelante y transforma en un método peligroso en un método bastante seguro, ¿no? Es cierto, hay dos hitos en la liposucción. El primero es que idea la cánula y la asocia a un elemento de vacío. Y con eso minimiza el sangrado y minimiza las deformaciones que quedaban después de la liposucción. Pero hasta ese momento la liposucción se hacía prácticamente seca. Se metía la cánula y el sangrado era muy importante. Luego viene Klein y idea una fórmula en la cual le agrega epinefrina para que los vasos pequeños que nutren a las células grasas se vayan contrayendo, con lo cual se minimiza notablemente el sangrado. Las pacientes ya no quedaban anémicas después de una liposucción, no había complicaciones y permitía sacar mayor cantidad de grasa. Fue un hito muy importante la aparición de esta solución de Klein, que a propósito es un dermatólogo que ideó esta fórmula y permitió que la liposucción se convirtiera en una técnica muy segura. Sí, pues la solución tumescente en realidad no solo en la liposucción, en diferentes actos quirúrgicos, en cirugía plástica es usada pues de manera excelente, ¿no? Porque tienen vasoconstrictores y recuerdo mucho que al inicio con Klein inclusive se sugería que estas soluciones fueran frías o heladas, ¿no? Ya hoy por hoy creo que ya se descartó un poquito eso por la hipotermia que podía producirse, ¿no? Sí, es cierto, sobre todo cuando se utilizan en grandes cantidades y en extensiones grandes del cuerpo, el peligro era la hipotermia. Actualmente se usan a temperatura ambiente porque lo que el beneficio de la solución de Klein es la vasoconstricción, más no el enfriamiento que va a producir una constricción temporal muy corta. Eso es importante, doctor. Y otro punto también importante es que, y les recomiendo, hay muchos pacientes, muchas personas en la calle que ya la liposucción lo toman como un masaje. O sea, ya no es una operación, ya se convierte en una especie de masaje. Y uno de los puntos importantes a tener en cuenta es que en Perú, generalmente cuando he testeado pacientes, generalmente no somos un país que gocemos de una hemoglobina muy alta, salvo los pacientes de la sierra. Entonces hay personas que se someten a una liposucción de una cantidad importante de litros
con una hemoglobina muy baja. Entonces el riesgo, ahí es donde comienza uno de los motivos de los riesgos de este tipo de operaciones, ¿no? Es cierto, la hemoglobina promedio en el Perú está muy por debajo de la hemoglobina, de los límites normales de hemoglobina en los estándares. Y además las pacientes que vienen gorditas o con lipodistrofias no necesariamente están bien nutridas. No es que coman en exceso proteínas, que coman en exceso elementos como el fierro para mejorar su hemoglobina. Lo que pasa es que comen mucho carbohidrato. Entonces, cuando se someten a liposucciones muy extensas o caen en malas manos y el sangrado es importante, llegan a niveles de 5 o 6 gramos de hemoglobina en el postoperatorio. Es terrible, con peligro de incluso hasta de muerte, ¿no? Eso es cierto. Y eso creo que es uno de, bueno, vamos a hablar de varias causas de desgracias, pero una de las primeras causas es que si un paciente va a invertir su dinero en realizarse una liposcultura o liposucción, que ahora vamos a ver la diferencia entre esas palabras, trate de ahorrar unos centavos más por un laboratorio que no goza del conocimiento, la buena reputación del cirujano. Eso, yo no puedo entender de que pueda entrar a sala de operaciones con un examen de laboratorio que me puede decir que tiene 15 de hemoglobina, 13 de hemoglobina, y de un laboratorio que yo sé, que no lo conozco, y entrar con un papelito en la mano, porque nosotros nos estamos arriesgando a entrar con un papelito en la mano. O sea, pónganse a pensar ustedes, amigos, de que se hacen un chequeo médico y entran el cirujano se lo entregan y le dice, doctor, estoy ok. Entonces, ¿qué hago? Entro con un papelito que dice un número 13, 14, 15 y ustedes tienen 8, 9, 10 o 11. Entonces, cuando se hace la liposucción, y que quede bien claro, el extraer grasa, por más amarillito que salga, baja la hemoglobina, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a retomar para que tengan bien en claro los términos de liposucción y liposcultura y las diferencias si es que existen. Bien, como el tiempo corre y es enemigo de todo el mundo, pero no queremos que se queden con las ganas, aparte de responder unas preguntas que nos han llegado y unos saludos muy simpáticos, queremos que quede bien claro conceptos. Doctor Núñez, Gustavo Núñez, no lo olviden. El doctor Gustavo Núñez, quiero que nos responda. ¿Existe una diferencia entre la palabra liposucción y lipoescultura? Se ha tratado de decir de que la lipoescultura es cuando se saca grasa y además se coloca esa grasa en alguna otra zona. En realidad eso se hizo casi desde el principio. Lo que pasa es que los términos también tienen que reinventarse, tienen que modernizarse para poder venderse, ¿no? Pero al final, técnicamente el procedimiento es el mismo, lo que se hacía desde antes de que apareciera el término de lipoescultura. Se sacaba grasa de un lugar y se ponía en otro. Pero ojo, actualmente se está abusando mucho de los injertos de grasa en zonas como los glúteos, con resultados nada buenos. En manos expertas es bueno, pero cuando no está en manos expertas ha habido muchos problemas. ¿Y a qué se debe eso, doctor? O sea, tanta lo que mala pasa fama del injerto de grasa. En los glúteos existen unas venas muy importantes, muy gruesas, que cuando se rompen tienen efecto de sifonaje. Igual que cuando uno va al baño y jala la bomba, el efecto de ese sifón que tiene el baño jala, absorbe, chupa el agua para hacerla pasar. Igualito hace las venas de los glúteos, esas grandes, cuando se rompen, jalan la grasa que se está colocando y se va directamente al pulmón. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se coloca, y creo que no se debe abusar de este procedimiento del injerto de grasa en los glúteos a menos que se tenga verdaderamente experiencia. Y la mayor parte de gente de lo que está haciendo eso no son cirujanos plásticos calificados, ni siquiera son cirujanos plásticos. Porque normalmente lo que quede claro es que si hablamos que es un tejido, las células grasas es un tejido, cuando se injerta, lo que realmente quedó injertado ya forma parte de esa área y queda para toda la vida.
lo que queda reabsorbido, bueno, se reabsorbió por diversos motivos. Hay cirujanos que exageran en el volumen de injerto graso cuando se va a reabsorber. O sea, hay criterios para hacerlo. Y una de las preguntas interesantes es, muchos pacientes ansiosos que han pasado por dietas y dietas y dietas y lo único que han logrado es bajar su hemoglobina, más no el peso, que es muy importante, de alguna manera su ansiedad se la transmiten al cirujano y el cirujano quiere quedar bien con el paciente y quisieran por ellas que les traigan toda la grasa del cuerpo, pero hay límites. ¿Cuáles son esos límites de volumen que nos permite trabajar con seguridad? Los estándares internacionales actualmente aconsejan no pasar de 4 o 5 litros por sesión para que no existan trastornos hemodinámicos, y si uno quisiera pasar por alguna razón de ese volumen, además de que el paciente tiene que tener buena hemoglobina, tiene buen estado nutricional y de salud, tendría que hospitalizarse y con la posibilidad de pasar a una unidad de cuidados intensivos si hubiera algún problema. Yo quisiera hacer una analogía. Cuando nos vamos poniendo viejos, como en mi caso, vamos aprendiendo algunas cosas. Cuando los pacientes obesos van a donde un cirujano bariátrico para que les ponga les haga una manga gástrica o les ponga una banda, etcétera, o bypass gástrico, o bypass, cualquiera de estos procedimientos, de cada 10 pacientes, 7 o 5 son rechazados, no se operan todos. Yo hago lo mismo con la liposucción. A través de la experiencia que hemos tenido, de cada 10 pacientes que hacemos una liposucción, 5 pacientes probablemente o 6 recidiven nuevamente en retomar el volumen que tenían, o a veces vienen más gordos de lo que estaban hace 4 o 5 años de hacerse la liposucción. El paciente ideal para hacerse la liposucción, para que tenga un buen resultado y se mantenga, tiene que ser un paciente disciplinado, que la liposucción no es un seguro para que yo me hago la lipo y puedo comer lo que quiero nuevamente y no voy a engordar. Sí va a engordar. Hay que saber seleccionar a los pacientes para que nosotros como cirujanos no quedemos mal y que digan, me hizo una mala liposucción, cuando en realidad es un paciente, como tú decías, ansioso, comelón, y que finalmente va a malograr su resultado y va a malograr el prestigio del médico que hizo la liposucción. Tenemos que ser selectivos en cuanto a este tema de la liposucción. No es para sobrepeso, no es para obesidad. Yo creo que es responsabilidad ya también del paciente de tomar en cuenta de que, ok, tiene la oportunidad de moldear su cuerpo, pero tiene la oportunidad de ya decir, ok, mi vida estuvo mal en este sentido, voy a cambiarla. Ya depende también de ellos. El cirujano, lamentablemente, no podemos seguirlos durante todos los días como si fuéramos detectives para ver si comen o no comen. Pero hay casos donde pacientes dejan de controlarse y aparecen de repente al año y medio, 2 años, dice, doctor, subí de peso, quiero mi retoque. Entonces, si no hubo control alguno, ni de la ansiedad, ni problemas psicológicos, ni de la alimentación, etcétera, etcétera, entonces es muy complicado, ¿no? Entonces, olvidémonos de que es un método para bajar de peso. Lo que sucede, doctor, es que la gente confunde un poco porque cuando se hace una liposucción medianamente considerable, descienden de peso el paciente, entonces dice, ok, me hago la lipo y como lo que quiero. Ahora, respecto a un tema que quiero que quede claro también, la mega liposucción se puso de moda en una época, extrayendo 15, 20 litros de grasa, pero obviamente pues en sitios especializados con cuidados intensivos, porque ese paciente terminaba en cuidados intensivos. Hoy por hoy ha disminuido ese entusiasmo un poco, o me equivoco. Sí, definitivamente. La mayor parte de gente en el mundo ya no hace más liposucción. De los que hacían mega liposucciones ya no la hacen. Se recomienda que no se pase de 4 a 5 litros y que cada procedimiento quirúrgico que hagamos no pase de 3 o 4 horas como procedimiento. Cuando un paciente está en la mesa de operaciones más de 4 horas, la posibilidad de complicaciones, no solamente en liposucción, puede ser en dermolipectomías, puede ser en mamoplastías o incluso en operaciones de cara, las posibilidades de complicaciones aumentan. Entonces, creo que primero tenemos que cuidar la salud y la vida de la paciente y no excedernos en demostraciones de que yo sí puedo o que no sé, o que caer ante la tentación, como decías anteriormente, de las exigencias que trae la paciente y querer quedar bien con ella. Claro, y el problema va en esto, de que si un cirujano responsable le dice al paciente,
señora o señorita, usted tiene un volumen de grasa considerable, yo no puedo extraerle todo en una sola sesión, pues vamos a tener que hacer todo un protocolo de tratamiento asesorado por nutricionistas, le extraeremos 4 o 5 litros máximo, hará su dieta y de repente posiblemente necesite otra liposucción y usted va a estar vivito y coleando, feliz de la vida y todos contentos y felices. Pero hay personas que en su ansiedad por resolver temas ya personales pretenden en una sola sesión quedar como lo que nunca fueron, ¿no? Ahora, un punto importante, doctor, es esto. Antes sucedía de que los pacientes obesos o con obesidad mórbida eran los que corrían mayor cantidad de riesgos en una intervención de liposucción. Mayor si no era un cirujano plástico entrenado, mayor si se trata de una enfermera. Ha habido casos de enfermeras, de anestesiólogos, cosmiatras, que porque dicen, este método es sencillo, lo hago, y han habido atrocidades y media. Entonces, sin embargo, de un tiempo a esta parte, ya las personas con obesidad no eran las que sufrían los riesgos, sino eran las personas delgadas. Entonces eran o modelos o gente simplemente delgada que de repente se sometían a una liposucción no de gran volumen y sin embargo terminaban en tragedias, y se descubre que el éxtasis por muchas horas provocaba microtrombos, ¿no? ¿Qué nos puede explicar al respecto? Una de las mayores complicaciones que no tienen que ver con la técnica quirúrgica en los pacientes de liposucción tienen que ver con la permanencia en sala de operaciones, la posibilidad de que tengan varices y otras patologías que le condicionen los trombos venosos. Y es cierto, ha habido muchos casos en que la paciente ha fallecido o ha terminado en cuidados intensivos no por exceso de sangrado ni otra patología, sino por trombos que se ocasionan en los miembros inferiores y que después de pocas horas se van al pulmón. Una recomendación muy importante respecto a eso es, si usted viene de un viaje largo, no se haga la operación en las siguientes 48 horas. Viajes de 6 horas, 8 horas, no se recomienda. Tienen que pasar 48 horas por lo menos para que se haga la cirugía. Eso es muy importante, porque muchas, y pongan atención, muchas desgracias que hayan oído ustedes han sido personas de Europa o de Estados Unidos que han venido en largos viajes de frente a operarse. Y eso no debe ser así. Tienen que pisar tierra peruana, esperar mínimo sus 48 horas, como dice el doctor Núñez, y recién someterse a una liposcultura. Bien, ahora vamos a responder algunas preguntas. Ante todo, vamos a agradecerle a Lina Buendía de Higuereta, que nos está deseando muchos éxitos. Gracias a Lina, esperamos que esto sea realmente educativo. Es un programa que no podemos tocarlo todo en un solo programa, va a ser repetitivo, vamos a ir capítulo por capítulo, ir ampliando como el posoperatorio, qué se hace en el posoperatorio, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una pregunta de Luis Cotrina Bosa, del INSE, que aparte de felicitarnos, y le agradezco las felicitaciones, nos dice lo siguiente: tengo 70 años, ¿puedo hacerme una lipo? Yo creo que a los 70 años, una de las pocas liposucciones, dependiendo del estado de la piel que se puede hacer un hombre a esa edad, es de la ginecomastia. Es pequeña y podría tener un resultado más o menos aceptable. En el resto del cuerpo, a esa edad, lo que va a hacer es que la piel va a colgar más después de que le saquemos la grasa. Y si el señor de repente que dijera, pero es una pequeña zona nada más. Claro, es una pequeña zona. Sí. ¿Podría hacérsela o no? Yo no le recomiendo, porque la piel ya no es elástica y después de retirar la grasa, va a quedar cualquiera de las zonas que sea, va a quedar peor. Bien, entonces aclarado el tema, Cristina Sosa López de Zárate, aparte también gracias por las felicitaciones, nos pregunta, ¿cuál es el riesgo para una persona operada del corazón y poder hacerse una liposucción? Bueno, no especifica qué tipo de operación del corazón, pero asumiendo cualquier tipo de operación, sea bypass o cualquier otra, ¿podría someterse a una liposucción? Tiene 54 años de edad. Sería el tema de hacer una evaluación muy minuciosa con el cardiólogo. Muchas de las pacientes que operadas del corazón, sobre todo de válvulas, van anticoaguladas. Y una paciente anticoagulada no puede operarse. Y sería peligroso dejar
la anticoagulación que tiene la paciente por una semana, por ejemplo, solamente por el hecho de hacerse una liposucción. Yo no le recomendaría. Sería muy riesgoso y el riesgo de sangrado sería extensivo, sería muy peligroso entonces. Ahora, para terminar, a Rosemary, de 40 años, nos pregunta acerca de dermolipectomía y tratamiento de flacidez en la cara. Rosemary, yo te suplico, por favor, que estés atento. Yo voy a tener guardado, y te lo prometo, y voy a cumplir con mi promesa, de tener esta pregunta guardada cuando toquemos el tema, porque vas a poder sacarle el máximo provecho a lo que tú mereces. ¿Ok? Así que esta pregunta la vamos a sacar. Vamos a despedirnos del doctor Gustavo Núñez, expresidente de la Sociedad de Cirugía Plástica del Perú, y quiero agradecerle su visita, doctor. El público lo espera, un saludo y por mi parte muy agradecido y muy emocionado por estar en mi primer programa. Ricardo, muchas gracias y deséate el mayor de los éxitos en este tema que has emprendido y que de hecho en beneficio de los pacientes. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Ya volvemos. Bien, amigos, nos encontramos en el segundo bloque de este programa y contamos con la importante presencia y bellísima presencia de Thalía Schwarzman, de repente muy conocidos por todos ustedes, por entrevistas, diversas entrevistas en televisión, por redes sociales, etcétera, etcétera. Su especialidad es la econutrición. Y antes del saludo, Thalía, queríamos también que nos expliques, punto 1, ¿qué es econutrición? ¿Dónde lo aprendiste? Y nos expliques un poco de lo que consiste tu tratamiento nutricional, que a mí me parece fantástico personalmente. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias primero por la invitación y felicitarte por el programa, que espero que tenga muchos éxitos. Es un honor para mí, ¿verdad?, estar acá en este primer programa. Y bueno, Econutrición es una marca, es un proyecto que es mío, propio, y de lo que se trata es plantear la visión hacia la nutrición de una forma holística. Okay. Empezando yo con mi cuerpo, yo con mi entorno, o sea, un poco uniendo todo eso, ¿no? Cómo nos ubicamos ¿no?, hacia adentro. Normalmente vivimos bien disociados de nuestro propio cuerpo, es como que es yo y mi cuerpo, somos dos. O sea, ¿tú cómo le enfocas a un paciente? Imaginémonos que viene un paciente y lo común es que viene porque tiene sobrepeso y ha pasado por 50.000 dietas, entra a internet y copia todo lo que encuentra, todo le sale mal y de repente llega a ti. Entonces tú le dices, ¿cómo sincronizar la dieta con su, ¿qué? ¿Te refieres a su actividad física, su tema psicológico, su estrés? Claro, yo lo trabajo como bienestar integral, que es, digamos, varios aspectos, ¿no? Uno, alimentación adecuada, actividad física, como decías, hábitos. Un cuarto punto que es contacto con el cuerpo, justamente lo que hablábamos, ¿no? Y contacto con el entorno, el aspecto emocional, es como un todo, porque no es simplemente qué cosa uno come, ¿no? Para lo que se quiera tratar cuando vienen a la consulta. Y yo siempre lo he visto desde un fondo, ¿no? A ver de qué se trata. Ahora también lo estoy trabajando desde la educación somática, que es conciencia de cuerpo-movimiento, para poder trabajar, por ejemplo, ansiedad, cambiar patrones, como a veces patrones como hemos sido criados, ¿no? Con ciertas presiones, por ejemplo, para bajar de peso, o en fin, lo que resulta en este síntoma, que es sobrepeso, pero ya es lo que empezamos a ver. Entonces yo trato de indagar un poco también por ahí, desde el aspecto emocional, sin trabajarlo como una terapia psicológica, sino a través del propio cuerpo, que tiene un montón de información y que podemos resolverla también desde ahí, bien interesante. Hay problemas que la gente no toma en cuenta. Por ejemplo, yo a veces me pongo a pensar, la gente no le da importancia a las horas de dormir. Exacto. No entiendo. O sea, a veces les digo, lean, no sé, investiguen un poco. Las horas de sueño en determinada hora son importantísimas. Sí, y yo también es algo que dentro de lo que es hábitos lo sugiero mucho, importantísimo para todo el desarrollo, ¿no? Las hormonas, cómo están asociadas también al sueño. Y bueno, yo creo que hay tal cantidad de información, mucha gente está con la televisión, hay las redes sociales, o sea, todo esto se empieza a convertir también adictivo, ¿no? Entonces yo veo, ¿no?, de los pacientes con mucho estrés y siento esto a veces muy abrumador. Entonces yo creo que uno tiene que escoger lo que quiere, ¿no? Sin entrar en todo, porque eso puede también agotar, y por supuesto tratar de tener ciertos hábitos
crearlos, ¿no? Hábitos de sí, dormir unas 7, 8 horas. Ahora el normal es dormir 6 horas o menos también, ¿no? Sí, o menos. Y eso afecta muchísimo desde el crecimiento de los chicos hasta, ¿no?, la salud en general. Entonces una persona viene a veces y me dice, estoy agotada, no jalo. Y yo empiezo preguntándole hábitos así, ¿no? Y bueno, es bastante evidente que si uno no duerme bien o tiene un sueño interrumpido por diferentes razones va a afectar pues, su ritmo. Y no es cuestión de tomar algún suplemento o qué hacer para ese cansancio, sino empezar, como tú dices, con este hábito. Un orden. Sí, entonces... eso es importante y te lo digo en carne propia. O sea, yo ya hace cierto tiempo cambié mi hábito de dormir, ¿no? Entonces, parecía increíble, hasta ridículo para unos amigos, de que a las 9 de la noche, 9:30 estaba en mi cama. A las 10, de 10 a 11 máximo ya estoy dormido. 5 de la mañana estoy despierto y 6 de la mañana estoy haciendo deporte. Exacto. Y me siento mejor. Claro. O sea, siento que estoy mejor, como que todo lo que anterior estuvo mal. Entonces me siento mucho mejor. Ahora, una pregunta que te voy a hacer. Las pacientes están muy acostumbrados a que, mira, esta dieta la encontré, la naranja que la tomas en jugo, mezclado con limón, en luna llena y parado de cabeza, funciona. Entonces, como me funcionó a mí, se la paso a mi amiga y a mi amiga y a mi amiga y a mi amiga y a mi amiga. Sí. Supongo que en tus tratamientos obviamente son personalizados. Exacto. Sí, me has hecho acordar una vez una paciente vino con una lista como de 10 cosas, me dijo, creo que todo esto tengo que tomar en ayunas, pero no sé por cuál empezar. Si yo tomo una, y entiendo porque hay tanta información, como tú dices, de la amiga. Ahora, yo, hablando como decías, yo me incomoda un poco la palabra dieta, ¿ya? El concepto de dieta que desde mi visión es bastante cortoplacista. Si bien es un término que por supuesto existe, es totalmente oficial, tiene un sesgo, tiene un sentido, una connotación un poco de corto plazo, de restricción, de hacer algo así rígido y de un blanco o negro, ¿no? De estar o en el desorden o en la dieta, en ese otro extremo. Entonces yo lo que planteo es más bien un equilibrio, de verdad. Y llegar a ese equilibrio a veces es difícil, porque uno tiene que saber cómo ubicar, si es que no tiene ningún problema médico, resalto eso siempre, ¿no? Si no hay un problema de azúcar, si no hay problema de transaminasas, de nada, cómo incluir de vez en cuando el vino, cómo incluir algo de dulce, de forma, ¿no?, realista. Y sin culpa y sin, ¿no?, llegar a ese equilibrio. Es como si uno está en un botecito, hay un vaivén, o sea, hay un, ¿no?, movimiento. Entonces yo no creo en la perfección. Cuando uno hace dieta está en el lado muy hacia el blanco, digamos, ¿no?, muy en el extremo. Entonces planteo más bien un régimen, un plan, ahora le llamo guía referencial, claro, términos para cambiar un poco este sentido. Y en el interín, por supuesto que hay que aprender a comer sano, sobre los grupos de alimentos, que incluye desayuno, almuerzo, comida, de todas maneras, pero no pensando en que esto me toca, ¿no?, en que solo se piensa en el peso, en que solo se piensa en cuánto voy a bajar, con mucha aprensión, ¿no? Trato de bajar ese objetivo un cuarto, quinto lugar. Claro. Que uno empieza a realmente vincularse con el alimento, de sentir cuerpo, de sentir saciedad, de descubrir qué me provoca, qué no me provoca, cómo me siento. En conclusión, tú no le estás dando a tu paciente una dieta como comúnmente se usa. Y dice, bueno, esta es su dieta de lunes a viernes, o lunes, miércoles y viernes, el otro es la de martes, jueves y sábado, y no sé cuánto, no sé qué, así de rígido. Y el paciente termina medio mareado, que ya no sé. Claro, muchas veces la gente lo pide porque es ordenado, porque acomoda, uno lo pone en la refrigeradora y se hace medio que solo. Y yo entiendo, pero yo digo, bueno, más o menos acá hay un esquema, pero ese es un esquema referencial, hay 1000 variantes. Entonces doy también estas pautas para que uno pueda hacer sustituciones, entender de qué se trata, ¿no? Y eso depende de cada paciente. Claro. No puedes comparar toda una persona. Yo recuerdo un amigo mío que calculaba, médico también, calculaba las calorías que iba a consumir el día de hoy, por decirte, y él había preparado su dieta para el día de hoy, totalmente diferente al de mañana. Claro, hay un cálculo calórico, efectivamente, claro, tiene que estar distribuido, pero yo trato de facilitar al paciente eso, ¿no? Que no esté pensando ni en calorías, sino ya más bien trasladarlo de una forma más amigable y sobre todo desde la percepción, que eso se ha perdido, o no hay, ¿no? Tú lo que buscas es el balance. Es el óptimo. Y sobre todo el contacto con el cuerpo. Suena un poco raro, pero vivimos muy desconectados. ¿Y cómo conectas el cuerpo? O sea, ¿cómo logras que tu paciente se conecte? Ahora estoy trabajando varias dinámicas y esto también es súper individual, depende de cada caso, ¿no? Hay gente que viene, como te digo, con temas de ansiedad, otros que vienen con un tema que la mamá, otros que vienen con cada uno en su mundo, que si bien podría ser un aspecto hasta psicológico, y lo es, se puede resolver de otra forma, es el movimiento. Entonces ahí es toda desde lo somático, se llama educación somática, que es trabajar diferentes movimientos, desde ligeros hasta uso pelota, uso de diferentes elementos para poder
trabajar todo eso. O sea, ¿el yoga podría ayudar en eso también? ¿Como sí, coadyuvante? Sí, puede ayudar. Y yo lo que estoy es trabajando puntualmente en mi consultorio 1 a 1, ¿no? Con los pacientes, haciendo diferentes dinámicas, dependiendo de qué se requiera. Ok. Interesante. O sea, tu idea Trabajando es... la ansiedad puntualmente, trabajando, ¿no? Exacto. Sí. Y o sea, pero a las finales terminas obligada a tratar el tema de que la pone ansiosa a tu paciente. Pero ¿O no tocas el tema? No, por supuesto. Lo que pasa es que no va necesariamente lo que se va a obtener por lo cognitivo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen ansiedad porque, claro, tienen una alimentación que cuando hacen dieta no comen nada de harinas y el cuerpo pide necesariamente este carbohidrato complejo, pero sí debiera ser integral. Entonces, si uno sí lo incluye, y se incluyen menestras, se incluye tubérculos, se incluye fuentes de carbohidrato, pero de forma adecuada, ¿no? Distribuida en el día y todo, no, disminuye un montón la ansiedad. Entonces, muchas veces esta ansiedad, entre comillas, psicológica, yo creo que es fisiológica, es que el cuerpo está pidiendo, entonces uno está... O la ansiedad por el otro lado, creada justo por el dulce o el azúcar. Obviamente hay una ansiedad. Es un círculo vicioso. Entonces la ansiedad también es cuando estamos, o sea, trabajo esto de poder estar en conciencia, cuando estamos siempre en procesos mentales, estamos con cierto hambre, como cierta necesidad de algo, estamos siempre más hacia el futuro, pensando. Cuando eso se calma, ese hambre, tanto en ese sentido como el hambre físico, el hambre que conocemos, también disminuye, ¿no? Entonces, mira, es importante lo que dices, porque conozco, bueno, tantos pacientes, cada uno con su dieta, y obvio, y cuando llegan a mi consultorio es porque ya pasaron, según ellos, por todo, ¿no? Y frustrados. Pero yo no entiendo el concepto de algunas personas, por ejemplo, que por un lado hacen una dieta estricta, o sea, pueden comerte un tomate, qué sé yo, y un vegetal más, y de pronto están comiendo más tarde chocolates en cantidad o dulces en cantidad, u otros que hacen una dieta estricta y sin embargo consumen alcohol desmedidamente. Entonces son calorías y son productos que a la larga le van a crear más ansiedad y un círculo vicioso y no logran bajar de peso. es que sí, por eso te decía que a veces lo más, entre comillas, fácil es estar entre el blanco y el negro. Entre cualquiera de los dos. Para mí es un desequilibrio, estar en el desorden o estar en la, entre comillas, perfección o la estricta, o sea, en la cosa estricta, pero es un vaivén, es un desequilibrio, todo eso. Exacto. Lo que debiéramos hacer es aprender a integrar, a vincularnos con el alimento desde otro lado, ¿no? Desde lo que significa incorporar, o sea, meternos algo adentro, ¿no? No es así, no es cualquier cosa. Entonces, cuando estamos en un proceso, en estos procesos mentales, comemos por diferentes factores. Comemos por la publicidad, comemos porque la gastronomía, porque qué rico, porque me lo pusieron, porque se supone que tengo que comer, etc. Bueno, también es un tema de supervivencia, pero no desde cómo me siento, qué necesita mi cuerpo, etcétera. Entonces, sí, no, ahí es que yo a mí, como hablaba con el doctor Núñez hace un rato, una de las cosas que a mí me llama la atención del Perú es esto: en gastronomía estamos number one, non plus ultra, lo máximo, y sin embargo el promedio poblacional en el Perú es de hemoglobina baja. Entonces hay algo que no me entra bien en la cabeza. Y teniendo alimentos ricos y espectaculares. No entiendo, entonces se está comiendo mal. Entonces, ahora, el tema, para que se conceptúe un poco esto, por ejemplo, en tu caso, ¿podríamos hablar de tu caso? Una vez una paciente me dijo, sí, ok, Talía, come semillas. ¿Cómo es eso? ¿Es cierto eso? No solo semillas. No solo semillas. Por supuesto que las incluyo. Es parte de tu dieta. No, yo como, súper balanceada. O sea, trato de justo ser lo que predico, ¿no? ¿Te privas de algo? No. Yo, bueno, gracias a Dios tengo buena salud, ¿no? No soy dulcera, no me interesa mucho el dulce. De vez en cuando, si es que se da, voy a comer algo, ¿no? Claro. Pero no es que sea una necesidad. Y con mis hijas igual, ¿no? Trato de ser bastante coherente. Uno puede cambiar hábitos, hace un rato conversaba, ¿no? Uno puede cambiar hábitos con la intención. Por ejemplo, yo antes tomaba café, ¿no? Endulzado, pasé a panela, pasé a miel, no quería tomar edulcorante, hasta que dije, bueno, quiero hacerme, ¿no? Probar de tomar sin dulce del todo. Okay. Y me encantó. Entonces, todas estas experiencias que pasan por uno, realmente es muy rico, ¿no? De poder hacer ese cambio de verdad. Hay muchas pacientes que toman ya el café sin azúcar, ¿no? De ningún tipo. Y yo misma trato de mantener ese equilibrio del cual hablo, ¿no? O sea, no hacer nada diferente.
Ok, y dime una cosita, o sea, a tus pacientes, sobre ahora que el tema es liposucción y esto, ellos que tienen la oportunidad de moldear su cuerpo, de arreglarlo, mejorarlo, que el metabolismo está adecuado, que están motivados, es yo creo que el momento preciso como para que aprendan a comer, porque lo que estoy entendiendo es que tú le vas a enseñar a comer, no le vas a decir no tome este vino o no come este chocolate en determinado momento, sino va a aprender a jugar con ese balance. Esa es la idea, ¿no? O me equivoco. Entre otras, sí, por supuesto, eso y reconocer, empezar a sentir la saciedad, empezar a sentir el cuerpo, ¿no? Cómo me siento después de comer tal o cual alimento, cómo me siento antes, cosa que normalmente esperamos el papel y punto, y cuánto comí y pensamos solo en un tema de números, cuánto entra, cuánto sale, si bajé de peso y chao, y yo trato de plantearlo desde otro lado, ¿no? Exacto. Sí. Thalía, aquí vamos a responder unas preguntas, por ejemplo, que aparte que nos felicita Soledad Galván, que nos llama desde el Cercado. Gracias por los éxitos que nos desea. Un aplauso para usted. Gracias. Pero ella hace una pregunta muy común y muy importante. Dice, como rico por la noche y me levanto súper pesada y molesta. Claro. ¿Qué debería comer por la noche? Mira cómo está cambiando, ya no solamente es el peso, sino su carácter, claro, también. Por supuesto. Hay todo un tema de emociones que yo lo he trabajado en talleres, en conferencias sobre el tema, ¿no? de cómo afecta de diferentes formas lo emocional, ¿no? ¿Qué le aconsejarías a ella? Que por supuesto sí, comer muy tarde, comer de noche pesado, claro, no es lo ideal. Nunca comer muy cerca a la hora de acostarse, número uno, ¿no? Número dos, lo que uno come, que es lo ideal es que sea un par de horas, hora y media antes de acostarse, es que sea algo más ligero. Nunca dejar de comer, yo nunca recomiendo dejar ninguna de las comidas principales, y tampoco muy poco, ¿no? Que no sea solo una ensalada, que no sea solo una, ¿no? Tratar de incorporar quizá con algo de papa o algo de, ¿no? Y aún así, y con eso se mantienen en estándares nutricionales óptimos y su peso corporal va a estar óptimo también. Claro que hay que ver todo de qué consiste su alimentación en general. Exacto, total, completa, todos sus hábitos, ¿no? Si es que una persona pues es vegetariana o si es que una persona es, no sé, hay que ver, cada caso es distinto, qué cosas están comiendo, ¿no? Okay. Entonces a mí me queda un poco, y yo personalmente digo, yo no te puedo decir a ti qué vas a comer, o sea que es algo tan individual, es algo tan personal en este sentido de que provoca a mí, cada cuerpo es único, entonces uno tiene que dentro de aprendiendo, saber qué cosa puedo, quiero. No, a mí me da mucha pena a veces personas que hacen dietas estrictas y no bajan de peso, bajan de hemoglobina. Sí. Entonces yo les digo, ustedes han bajado su hemoglobina, pero no. Entonces están desesperadas, ansiosas y todo, pero consumen otros productos que sí son calóricos. Héctor Tavara Torres nos escribe de San Juan, también nos felicita a ambos por el programa. Y me pregunta algo, ya no de un adulto, sino dice, tengo una niña que no quiere comer nada en el colegio, ¿qué puedo darle? Tiene 10 años de edad. Los niños del colegio son un poco complicados, sí, a veces son temas logísticos. Yo veo bastantes niños, ¿no? El otro día, por ejemplo, con una chiquita, descubrimos ahí en la consulta con sus padres que a ella lo que le provocaba es llevar su termo calientito rico. Entonces, cuando llega y ya está frío, digo por eso en un sentido logístico, de ir viendo con el niño también qué le gusta, qué le provocaría de repente hacer un cambio, ¿no? Y habría que ver de qué caso se trata, si no come esta niña nada, o niño, no sé si es. Una niña, sí. O escucharlo un poco también, de repente. Sí, a ver qué cosa y qué pasa en el resto del día, ¿no? A veces hay otros temas dentro de esto, logística, es que otros amiguitos le invitan o le dan plata, se compra algo, habría que ver qué cosa está pasando, en qué consiste el desayuno, ¿no? Pero sobre todo escucharla y tratar de trabajar en casa como un menú, un plan, ¿no? De decir, bueno, ¿qué te provocaría? Ir a comprar con ella, involucrar a la niña, ¿no? En eso también. Exacto. Y mira, y aquí Elvira Mendiola, que nos escribe, nos llama de Jesús María, nos dice francamente, yo como full dulce, no puedo parar. así de directa. ¿Qué hago, por favor? Tengo 35 años. Bueno, y personalmente, pero eso es algo bien individual, yo lo que trabajo es este tema de la ansiedad y de canalizar, de ver cómo trabajar esa ansiedad puntual, desde dónde, o sea, habría que verla, ¿no? ¿Qué quiere decir? Como síntoma que está manifestando el cuerpo a través de esta ansiedad. Claro, tú lo que estás haciendo con econutrición no es simplemente ser una nutricionista, una dietista que da una dieta y nos vemos la próxima semana para ver cuántos kilos bajó, sino ver el tema más allá de eso. Claro, más que eso me interesa mucho la experiencia, ¿no? Qué cosa va sintiendo cada uno, ¿no? ¿Qué va aprendiendo de sí? Todos estos conocimientos, ¿dónde los adquiriste?
en mi vida pasada, ¿no? En tu otra vida. No, bueno, yo vengo trabajando, siempre desde que el día 1 realmente que yo empecé a trabajar, siempre supe que había un trasfondo, que el tema no va por simplemente una alimentación, que eso no va a resolver. Y siempre tenía este convencimiento, ¿no? De que si uno no resuelve, podría llamarse terapia psicológica, lo que sea que uno tenga que trabajar a la par también, ¿no? No es simplemente hacer una dieta, porque eso siempre va a ser de corto plazo. Sí, pues. Y ahora ya con todas esas herramientas que sí, he hecho una especialización en lo que es educación somática, estoy trabajando de esta forma muy, muy linda, ¿no? Porque puedo integrar ambas cosas, cómo ayudar a la persona desde algo tan fácil como moverse. Claro. No es ejercicio necesariamente, el ejercicio también por supuesto que ayuda, pero el movimiento directo en que podemos cambiar patrones desde lo embrionario es bien interesante, es todo un tema grande. Es súper interesante porque, mira, no solamente estás viendo el tema de peso, así frío, sino también estás viendo el tema de carácter, de personalidad, de que el estrés disminuye y de repente al disminuir su estrés, sus problemas personales también se están resolviendo. Sí, y uno de los ejes bien grandes es que, como decía hace un rato, ¿no? Vivimos bastante por allá, muy disociados, y es como que yo y mi cuerpo por algún lado estará. Sí. Entonces hay que integrar, hay que sentir, hay que estar presente en todo lo que esa palabra quiere decir de verdad, entrar en presencia, respiración. La respiración ayuda mucho a entrar. Una vez que uno ya entra acá, ya empieza a generarse esa calma también. Una consulta con un paciente tuyo, estoy yo imaginándome que no es una cosa muy de 15 minutos como hacemos algunos médicos, ¿no? Sino yo estoy pensando que acá una hora y pico. Exacto. Es fácil, porque estás entrando en ambos temas y estudiarla y seguirla. Y tú también estás trabajo los síntomas, ¿no? ¿Qué quiere decir a nivel emocional? Los síntomas para poder ver un poco y siempre les da sentido, ¿no? Cuando empezamos. Tú amas tu trabajo, o sea, cuando he tenido la oportunidad de conversar contigo, tú misma lo has dicho, o sea, amas lo que haces, te encanta lo que haces y lo transmites así. Tus pacientes captan esa emoción, porque los pacientes son muy, yo digo, me funciona esto una semana, 2 semanas y pum, chao, o sea, no, quieren todo rápido, quieren todo porque es parte de su estrés. Claro, entonces, y yo siento, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Que es como abrir una puerta, pero uno mismo va a entrar, o sea, está en uno, ¿no? Yo por eso les digo, yo no te voy a decir que comas tal, te doy una guía y si quieres lo haces al inicio para que poco a poco, ¿no? Pero es bien individual, es uno mismo empezar a conocer y claro, quizá no es tan sencillo porque a veces uno le es cómodo tener una dietita y lo pueden igual hacer, pero no va a surtir el efecto. Y va a haber rebotes de repente. Exacto. Y se van a sentir mal. Dime, econutrición es una palabra tuya prácticamente. Sí, es tuya. La he registrado, exacto. O sea, la has registrado, me parece perfecto. Y es un proyecto, ¿no? Y la idea es, integrar no solo el aspecto nutricional como individuo, porque realmente sí, estamos todos conectados, pero empezando desde acá, desde el cuerpo y hacia nuestro entorno también, ¿no? Exacto. Entonces, teniendo en cuenta consideraciones ecológicas, ¿no? O sea, no podemos ser indiferentes a nuestro entorno. Entonces, ¿cómo ser conscientes? ¿Cómo evitar despilfarro? ¿Cómo yo ayudo, por ejemplo, desde las compras? Muchas mujeres me dicen, no sé ni cómo comprar, entonces, que desde la compra sea eficiente. En todo ese sentido, ¿no? Y evitar botar comida, o sea, tratar de integrar ese todo, ¿no? ¿Tú crees que todo eso que aparece en Facebook, porque hay muchas noticias de Facebook de toda índole, ¿no? De política, deportes, etcétera, etcétera, pero hay muchas publicaciones que a veces no son reales? O sea, simplemente son publicaciones. ¿En qué sentido? ¿Cuál es? De que alguien publica algo que le parece que es cierto y no es. Por eso es parte de que este programa, la gente me decían, ¿por qué el Journal de Cirugía Plástica? Porque el Journal de Medicina, y en Medicina todos los magazines o los journal que existen en el mundo, americanos, ingleses, etcétera, son la Biblia de la medicina. O sea, un trabajo científico se publica en un journal. Entonces, justamente la idea es aquí hablar la verdad, lo que está descrito, lo que está hecho. Ahora dime, una cosita. Y en esto también hay justo las fuentes, ¿no? Las fuentes, las bibliografías. La FAO es la institución que trabaja todo exacto, eso. La FAO con usted, claro, exacto. Ahora dime, si como tu tema es amplio y es muy profesional, si una persona interesada quisiera ubicarte, obviamente Thalía Schwarzman sería hablar como de Arnold Schwarzenegger, ¿no? O sea, un apellido un poco complejo. O sea, algo más fácil para nuestros televidentes. Econutrición en Facebook. Así es. Econutrición. Y se acabó el problema del apellido. Econutrición, Thalía Schwarzman. Y bueno, o también al teléfono, ¿no? El consultorio que es 253-5377.
o al celular 994-688-909. Repítelo mejor porque a veces nadie tiene un lapicero a la mano. Repite tu número telefónico, por favor. 253-5377 o 994-688-909. O Econutrición y facilito. Ahí está. Se acabó. Y así no tenemos problema con tu apellido. Y ahí justo hay un botón en la página de reservar y pueden, ¿no?, contactarme a través de ahí. Dime, para continuar un poquito con el tema bien interesante, has tenido casos de pacientes de post-liposucción. Exacto, sí. ¿Te han hecho caso? Porque a veces a mí no me hacen caso. Les recomiendo algo y ya ven que bajan de peso un poco y ya no los veo más. O Sí, sea, hasta que subieron. Sí, es bien importante la continuidad, ¿no? No solo, como hablaban con el invitado anterior, que no quede ahí nada más, no es simplemente que eso va a resolver. Si uno no resuelve el fondo, si uno no cambia los hábitos, 1 más 1, 2, obviamente va a subir de peso, ¿no? No ¿Y es te nada funcionan? mágico. ¿Te funcionan? Claro, la persona creo que tiene que querer y tener el convencimiento. Entonces yo De lo querer que- cambiar. Sí, entonces yo lo que hago, por eso es que es largo el espacio y largo el plan, a veces les mando así 10, 15 páginas con un montón de información, poco a poco, ¿no? Les voy Ujú. dando y trabajándolo como una clase en la consulta, dando esta información sobre nutrición, porque si uno habla de lo saludable, a mí me parece que a veces se queda como en el aire, es un término un poco gaseoso, que no convence. En cambio, si ponemos más en específico por qué es saludable, ¿no? ¿Qué hace bien ciertos alimentos, qué hace mal otros? Y ya es como que, uno empieza, ¿no? Y de ahí empezar también a sentir, transportar esto a que no se quede solo en lo cognitivo, sino a la experiencia vivida, ¿no? A ver cómo me siento, cómo siente mi cuerpo cuando como tal, cuando tomo. Es que lo que tú dices es en realidad, y en la vida en general, es balance. Exacto. Es balance de todo. Muy bien, Thalía, yo te agradezco tu presencia. Estoy Muchas seguro que no va a gracias. ser la última vez, puesto que es un tema muy importante Sí. y nuestros pacientes en cirugía plástica lo necesitan todos. Así que de una manera nos vas a estar ayudando. Ya, genial, encantada. Y te agradezco tu presencia en este primer programa. Muchas gracias. Tu despedida a tu ustedes. público y que te busquen en Econutrición para no Sí. complicarse con el apellido Sharp. Gracias por estar acá y bueno, sigan viendo este gran programa. Muchísimas gracias por la invitación a este primer programa y éxitos. Ok, amigos, vamos a un corte y regresamos. Radio Miraflores Televisión y Centauro Producciones presentaron Journal Cirugía Plástica, una guía científica para conocer más de cerca el mundo de la cirugía plástica. Regresamos la próxima semana.